Quedó la frase ahí dando vueltas, ¿no? La idea de combatir la riqueza. Esta semana hablé con Eve en esa nota que compartíamos un fragmento hace instantes, está completa, insisto, en el Facebook de nuestro programa. A muchos les cuesta escucharla a Eve, porque Eve no tiene reparos en decir lo que ve sin ningún tipo de endulzantes. Yo creo que no debemos perder la oportunidad de escucharla, Eve, porque tenemos la suerte de poder escucharla, a ella como a otras madres y abuelas con sus diferentes improntas y miradas. Eve llora cuando habla de pobreza, se emociona y llora, francamente, ¿no? Es una videoconferencia, así que nos estábamos viendo los rostros, y cuando empieza a reflexionar sobre lo que ve y sobre el trabajo social que lleva adelante con su comunidad, bueno, lagrimea, se pone a llorar. Y es duro verla llorar, porque las madres y las abuelas ya lloraron demasiado en sus vidas, ya sufrieron demasiado en la historia. Entonces la tristeza, la amargura de esas lágrimas es doble. Y entre tanto que dice, tira esa frase que quizás sea la posta. Hemos pasado mucho tiempo luchando contra la pobreza. Es momento de combatir la riqueza. Sí, claro, más de uno se va a espantar. La idea desde ya no va a tener buena prensa. Los dueños de los medios son los dueños de las riquezas. Y eso explica por qué durante estos meses hemos hablado tan poco de lo que realmente importa. Y hayamos asistido a postales lamentables de laburantes confundidos, defendiendo empresas que hacen negocios millonarios, estafando al Estado, robándole al Estado, si quieren usar ese término. La máquina, la maquinaria de generar sentido, la máquina de generar odio, bronca, trabaja en un solo sentido y eso se nota. Esta semana se aprobó el aporte extraordinario a las grandes fortunas. Ya era hora. Es un aporte mínimo en una situación extraordinaria. La sensación que queda es que efectivamente era necesario, es necesario. Es un acto que apunta a la equidad, pero a la vez que se queda corto y tardío. Si se mira la postal de la Argentina actual, resultan inadmisibles los tiempos y la energía que se emplean en una medida que ni siquiera modifica los problemas y las inequidades de fondo. Aceitar el discurso con la praxis quizás sea una de las deudas pendientes para este gobierno. Nadie puede decir que esta sea una ley contra la concentración obscena de la riqueza, ni mucho menos. Esos señores que se quejan, esos millonarios que tienen la panza y las cuentas llenas, con más dinero del que pueden gastar en todas sus vidas, la verdad no tienen vergüenza, no tienen empatía, ya lo sabemos, ni solidaridad, no les vamos a pedir a esta altura, pero por lo menos un toque de vergüenza. Vergüenza de resistir a un aporte mínimo y de ser tan tacaños frente al hambre de millones. No van a dejar de ser millonarios, ni mucho menos. No tienen vergüenza tampoco los legisladores de un país con el 60% de niños en la pobreza, de representar con sus votos a una élite que solamente piensa en acumular más y más. Eso debe llamarnos a la reflexión también. Cómo en un país de tanta inequidad los poderosos están sobrerepresentados. ¿A quiénes representan? Los diputados y los senadores. Este tipo de medidas debieron haberse concretado en las primeras semanas de pandemia con el apoyo de la oposición. Y sin embargo, a un mes de la vacunación, es lo único que se logró de los que más tienen. Gusto a poco. Los legisladores de la oposición señalan que la ley perjudicará las inversiones, como si hubieran invertido tanto en estos últimos años, mientras acumulaban riqueza sin ningún tipo de reparo. Nunca invierten, nunca tienen motivos suficientes para invertir. El gobierno del Frente de Todos cumple un año esta semana, un año en el gobierno. Una unidad lograda para representar a los que ya no pueden perder más porque no tienen más para perder, a los y las trabajadoras. Una unidad en muchos casos basada en el espanto que ocasionaron 4 años de neoliberalismo crudo. No queremos volver atrás, estamos seguros de eso. Por eso quizás, vislumbrando la salida de la pandemia, el presidente, los ministros y ministras, quizás puedan acercarse un poco más a los sectores que peor la siguen pasando. Si bien es cierto que hubo un acompañamiento en la pandemia y ahora vamos a eso, también es comprobable que hay demoras inexplicables en ponerle coto a situaciones abusivas.
Los estudios sobre la pobreza indican que la presencia del Estado mitigó los efectos de este combo terrible, crisis macrista, herencia macrista, pandemia. La pobreza hubiera alcanzado, sin la intervención del Estado, el 53%. Son números escalofriantes. No minimiza la situación que tenemos, no minimiza el 44% que tenemos. La desaparición del IFE, el otorgamiento de los ATP a empresas que no los necesitaban, el intento de descontar el aumento a los jubilados, el aumento que se va a dar en diciembre, en marzo, que por reclamos dentro del mismo espacio quedó fuera, son señales de cierta desconexión con los sectores populares. A un año de gobierno, insisto, quizás Alberto Fernández pueda preguntarse si funciona la búsqueda de diálogo infructuoso hasta aquí con sectores de la economía concentrada, o si se deben priorizar los canales con sectores populares que son en definitiva los que llevaron al frente de todo al poder. Son las organizaciones sociales, los gremios, los que tienen la responsabilidad de marcarle al presidente lo que pasa en la calle, los posibles errores, los aciertos también. Es importante eso que también decía Eve, no ser siempre obsecuentes. Los sectores exportadores se sentaron sobre su producción cuando les ofrecieron una quita en las retenciones para agilizar la llegada de dólares. Aún con el precio de los commodities en alza y las retenciones a la baja, en octubre cayeron las exportaciones porque decidieron que era mejor seguir especulando. El modelo del granero del mundo nos convierte una vez más en un comedor miserable. Y eso también es necesario decirlo. En el granero del mundo, la comida es cara y muchas veces mala. En todo este tiempo, los que más tienen siguieron acumulando. Y los que menos tienen es un colectivo creciente. Sí, claro, es injusto no mencionar que todo esto ocurre en un contexto de múltiples dificultades y de pandemia. La pandemia puede ser una excusa para no hacer, pero también puede ser una excusa para todo lo contrario. La pandemia y un 44% de pobreza vuelven urgentes e indiscutibles medidas de redistribución, de control de precios, de seguimientos de cadenas de formación de precios, de desdolarización de la economía. Si no es en un contexto de emergencia, que muchos comparan con un contexto de guerra en el mundo, será difícil avanzar con estas temáticas más tarde. El presidente tiene un campo popular amplio sobre el cual apoyarse para tomar estas medidas, que lo respalda. Claro que hay poderes que se van a resistir a estas medidas que apuntan a terminar con privilegios. Pero el poder que se obtiene a través de la democracia, el poder de las urnas, habló hace un año y pidió que los derechos dejen de ser negocios. Ese era el paradigma del macrismo. En un año el Frente pudo hacer mucho, negociar una insólita deuda, inaudita deuda recibida, rearmar un Ministerio de Salud en un marco de pandemia, había desaparecido como otros ministerios, ayudar con pagos de salarios, programas de ayuda social, frenar despidos, congelar tarifas. Empieza otro año con el desgaste obvio por lo antes descripto, pero con la esperanza de que esta vez sí se pueda empezar a desandar tanta adversidad. La vacuna esperanza con reactivación de la economía y con la mejora de los indicadores económicos. Quizás quede margen antes de salir de este collo, de repensar la normalidad a la que vamos a regresar, de pensar si está bien naturalizar tanta inequidad, tanta acumulación indebida de riqueza en manos de pocos y tanta miseria en millones de hogares. El frente del gobierno, enfrente del gobierno, la oposición es la nada misma en cuanto a liderazgos. En todo casi con un Larreta que se ilusiona con la candidatura presidencial y Mauricio que sale a hacer berrinches como para no quedar fuera de la escena. Eso es la oposición. En este momento, la principal oposición del gobierno es el poder real. Son los operadores de la justicia y los medios de comunicación serviles a esa élite que desde siempre se arroga un cogobierno. En esa clave hay que leer lo que ocurre, hay que entender la resistencia a posibles cambios económicos, cambios en la justicia, etcétera. La pandemia, además de tristeza y desgracia, deja todavía un margen de oportunidad para seguir cuestionando, exponiendo, ojalá desarmando ciertas injusticias históricas. Ojalá sepamos aprovecharla.